Señor alcalde, señoras concejalas y señores concejales de este excelentísimo ayuntamiento, miembros aquí presentes de la Asociación Entre Cañas, Pilar, Juan, hermanos ahora en adopción tú y yo, si es que pudiéramos llamarnos así, querida familia, amigos y vecinos, es para mí un honor recibir el título de hijo adoptivo de Nerja y el escudo y la medalla de la ciudad, otorgados por la Corporación Municipal, representación democrática del pueblo de Nerja, en su sesión plenaria celebrada el día 15 de abril del presente año 2024. Quiero agradecer en primer lugar este nombramiento que acepto y recibo con una inmensa alegría, orgullo y satisfacción. Mi primer encuentro con Nerja tuvo lugar en 1965, cuando yo tenía 9 años y mi padre nos trajo a visitar la cueva en aquellos sus primeros tiempos de apertura al público. Recuerdo un pueblo blanco y tengo grabada en memoria la imagen de un hombre montado en un mulo que cuando entramos en la que muchos años después supe era la plaza de la Ermita, salía de una de sus calles aledañas. Después de visitar la cueva, fuimos al balcón de Europa y al paseo, donde se podía aparcar el coche, y nos sentamos en la terraza del bar Alhambra, o como quiera que entonces se llamara, amueblada con mesas y sillas de tijera, como las que se ponen o se ponían antes en las verbenas o en los cines de verano. Yo, un niño entonces, no podía imaginar aquel día que terminaría estableciéndome en este privilegiado lugar entre la montaña y el Mediterráneo, que volvería a sentarme muchas veces en aquella misma terraza y contemplar el paisaje excepcional que desde allí se divisa y que finalmente llegaría a convertirme en un nerjeño. Pasados 15 años de aquel primer encuentro, en el mes de septiembre de 1980, recién aprobadas las oposiciones, vine de nuevo a Nerja para tomar posesión de mi plaza de profesor en la que entonces era una sección de formación profesional situada en la fábrica de Larios. Posteriormente convertida en Instituto de Formación Profesional y después en Instituto de Enseñanza Secundaria El Chaparil. En ese centro educativo he desempeñado mi labor docente y he contribuido a la formación de jóvenes de Nerja, Maro y de otras localidades vecinas de la comarca que cursaban en él sus estudios. Yo, un ceutí de nacimiento, de la otra orilla, después de recorrer parte de la geografía española de norte a sur y de vivir en varias ciudades de nuestro país debido a la profesión de mi padre, decidí que Nerja sería el lugar donde me asentaría definitivamente y en el que poco después conocería a Vicky, mi mujer, con la que formé una familia en la que nacieron nuestros hijos Pablo y Jorge. Nerja es, por tanto, mi hogar, nuestro hogar. Hace ya más de 20 años que, sin llegar a abandonar las labores docentes, me propuse poner en práctica aquello para lo que me había formado en la universidad, e ir más allá de la enseñanza de la historia, de ser profesor de historia, para investigar por mí mismo y ser yo quien la construyera y escribiera. Decidí que había llegado el momento de convertirme en historiador. Elegí como campo de trabajo Nerja y su desarrollo histórico. Elegí la historia local, ser un historiador de lo local, sin dejar de mirar a lo universal, y centrarme en el lugar y el entorno en el que vivo, en el camino transitado por las sociedades que nos han precedido, en elaborar un discurso histórico dirigido no solo al mundo académico y erudito, sino también a la gente de esta tierra, de estas tierras, quienes en definitiva considero que son los destinatarios principales de mi trabajo. Ya he dicho en otro momento, y lo repito aquí, que yo soy un eslabón más de una cadena que comenzó a forjarse a finales del siglo XIX con Alejandro Bueno García y Ramón Rodríguez de Gálvez, de la que forman parte otros historiadores, arqueólogos e investigadores,
así como personas que sin poseer titulación académica aman la historia y han colaborado en mantener viva esta llama. Creo que entre todos hemos contribuido, como afirmaba el hijo de Alejandro Bueno a propósito de su padre, a dotar a nuestro pueblo de memoria de sí mismo, de conciencia histórica local. Hay otro campo al que he consagrado mi trabajo como historiador, el del patrimonio histórico y cultural de Nerja y Mar, el patrimonio industrial, los paisajes culturales, urbanos, la arquitectura y el arte religiosos, la arquitectura defensiva. Mi tarea como historiador la vengo realizando en solitario. La difusión y defensa del patrimonio la he llevado a cabo en el seno del asociacionismo, concretamente en el de la ya extinta Asociación La Bolaia, y en colaboraciones con la Asociación en Defensa de las Chimeneas de Málaga y con la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez Málaga. Soy de la opinión que para actuar en defensa del patrimonio histórico-cultural, natural o del tipo que sea, es necesario estudiarlo, conocerlo y transmitirlo a los demás. En definitiva, investigarlo y comunicarlo para que pueda ser valorado. El patrimonio está formado por el conjunto de elementos que han perdurado y nos han legado quienes nos precedieron. Es responsabilidad de cada generación preservarlos, conservarlos en las mejores condiciones para los que vengan en el futuro. Constituyen un legado, son hitos que han jalonado el camino de nuestras sociedades, han recorrido a lo largo de su historia hasta el presente. Son referencias de su pasado sin las cuales se produciría un vacío y sería difícil entender una parte importante de su presente como colectividad. Son sin duda las aportaciones que yo haya podido hacer en estos terrenos lo que ha debido valorar la corporación municipal para concederme los honores que hoy se me otorgan. Una constante en la historia de Nerja y la de Maru, desde las primeras comunidades paleolíticas de la cueva y su entorno, pasando por las de la Narija y el Maru de la época andalusí, por las despoblaciones y repoblaciones varias que se produjeron tras la conquista castellana del territorio, por la llegada de las dotaciones de soldados de los castillos alto y bajo de Nerja que formaron sus guarniciones y de los torreros de las torres vigías de la costa, por los grupos de familias que se asentaron en las cuevas del río Chillar a finales del siglo XVI para cultivar la vega y trabajar en el ingenio azucarero recién construido y que fueron posteriormente obligados a trasladarse al entorno del Balcón de Europa, donde fundaron la Nerja moderna, o por los trabajadores del ingenio de Maro y sus familias que trabajaban en el ingenio y sus tierras y lo poblaron desde 1586. Una constante, digo, de todos ellos es que eran inmigrados. Los primeros que llegaban lo hacían impulsados por la necesidad en busca de una vida mejor, a un lugar que en muchas ocasiones era enormemente peligroso y en el que a menudo debían trabajar provistos de armas. Gente advenediza, como los calificaban los elitistas regidores de la ciudad de Vélez Málaga, bajo cuya jurisdicción estuvieron Nerja y Maru durante varios siglos. Procedían del interior del país, de Cataluña, Levante, Italia, Francia. Construyeron los pueblos que hoy habitamos. En ocasiones, sus descendientes se vieron obligados a emigrar, para en la mayoría de los casos no volver. Fueron inmigrados en otros lugares. Lo hicieron los moriscos, lo hicieron quienes emigraron al oramesado argelino, a América, a otras regiones de España y a países de Europa en busca de trabajo y oportunidades o para salvar la vida y conservar la libertad en tiempos de persecución y guerra. No es esta, sin embargo, una constante nuestra en exclusiva. La compartimos con toda la humanidad, pues no de otro modo la especie humana ha ido poblando el planeta desde sus orígenes. Hay, no obstante, casos muy dolorosos, los de quienes se juegan la vida atravesando el mar o el desierto, desplazándose por hambre o por persecución,
o los de quienes tienen que partir al exilio. Hace unos días, Vicky y yo visitamos en Portbou, Gerona, la tumba del filósofo judío alemán Walter Benjamin, una de las mentes más brillantes que ha dado Europa en el siglo XX, a donde llegó en 1940 huyendo del nazismo para terminar quitándose la vida. Y también visitamos la del poeta Antonio Machado en la localidad francesa de Coyure, a la que arribó enfermo y envejecido en febrero de 1939, ante el avance final del ejército franquista, como varios centenares de miles de españoles muriendo a los pocos días. Son dos casos de exiliados ilustres, de inmigrados en los lugares a los que llegaron, de hombres que procediendo de puntos opuestos acabaron sus días a los pies de los Pirineos, pero en el lado opuesto del que venían. Ver sus tumbas me llevó a reflexionar sobre las diversas circunstancias que impulsan a los seres humanos a abandonar sus lugares de origen para dirigirse a otros donde continuar o rehacer sus vidas, o simplemente sobrevivir, y sobre la aceptación o el rechazo que reciben allá donde llegan, sobre la soledad que sufren o sobre la generosidad que recogen. Y me di cuenta de lo privilegiado que he sido yo al haber podido establecerme libremente y por elección en un lugar como Nerja, en el que he sido acogido y en el que me siento respetado, valorado y querido. Por todo ello, gracias. Muchas gracias.